Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por este motivo nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Una cita de honor con Dios, con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Una lectura reflexiva capítulo tras capítulo. Hoy, Éxodo capítulo 25. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 25 del libro de Éxodo comienza la cuarta sección de este libro y el tema general de esta sección y de estos capítulos es prescripciones para la construcción del tabernáculo o del santuario. El capítulo 25 se inicia con un llamado a una ofrenda. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente. De corazón recogeréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, y hace todo un listado, ¿no? Aceite, piedras, etcétera, etcétera. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Dios le encargó que construyeran un tabernáculo, un santuario, un templo en la tierra. Un templo que iba a seguir el modelo del santuario que está en el cielo para ilustrar todo el plan de salvación, el costo del pecado y el costo de la salvación en la vida, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese santuario tenía que ser construido siguiendo el modelo. Y ese santuario tenía que ser construido con los recursos, con las ofrendas que el mismo pueblo iba a dar. Y un par de características ilustran estas ofrendas. Tienen que ser voluntarias, tienen que ser de corazón y tienen que ser como un sentido y expresión de gratitud a aquel que me dio todo y yo a través de la ofrenda le doy apenas una parte. Tiene que ser una aceptación de la soberanía de Dios como dueño del universo, pero que me incluye a mí en la construcción de su templo. De la misma manera como Dios quiere hacer de mi vida un templo donde Él puede morar. Desde el versículo 10 en adelante, nosotros nos encontramos este mensaje. Harán también un arca de madera, de acacia, y entonces presenta allí el tema del arca. Dios dice, y harán un arca. ¿Qué era el arca y qué representaba? Como ya lo comentamos, esta arca del pacto era una caja o un cofre adornado que servía de custodia de las tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos. También se la llamaba arca del testimonio. Tenía 1,30 m de largo por 76 centímetros de ancho y de alto. Esta arca estaba construida de madera de acacia, recubierta por dentro y por fuera con oro puro. Las 2 anillas a cada lado de la parte inferior permitían que fuera trasladada con 2 palos llevados sobre los hombros por los levitas de Coat, cuando Israel se mudaba de un lugar a otro y en ciertas ocasiones solemnes en este santuario que era algo así como un templo portátil. Sobre la cubierta de oro macizo había una tapa que se llama propiciatorio, lo que cubría. Había 2 querubines de oro, uno en cada extremo, mirando hacia abajo al lugar donde estaba el Señor cuando hablaba a su pueblo. El arca era el objeto central de todos los muebles y estaba ubicada en el lugar santísimo del santuario. En su interior estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná. Un brillo de luz
sobre la cubierta llamada propiciatorio y en medio de los ángeles. Era la representación más adecuada de la santa presencia del Señor. Eso era el arca. El centro del templo, el centro del culto, la misma presencia de Dios. De versículo 23 en adelante nosotros nos encontramos la mesa para la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia y ahí están las descripciones de cómo hacer esa mesa, dónde estarían los panes. Tengo que decir que el arca contenía la ley y el arca marcaba la presencia de Dios. Y tengo que decir que estos panes representan a Cristo y su palabra, porque todo el santuario es una representación de la vida, de la persona, de la enseñanza de Dios para con cada uno de nosotros. Y desde el versículo 31 en adelante nos encontramos con las indicaciones para el candelabro de oro. Dice, harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, saldrán 6 brazos, el 7 símbolo de perfección, y ese candelabro en símbolo de perfección y esas luces representan a nuestro Señor. Él mismo lo dijo en los evangelios, yo soy la luz del mundo. La verdad es que cada parte, cada mueble del santuario tiene que ver con Cristo, con su persona, con su obra, con su sacrificio, con la redención que Él vino a proveer para cada uno de nosotros pecadores. Ese candelabro de oro tomaba como modelo un almendro, era la fuente de luz en el lugar santo, en un lugar donde no había ventanas y el candelabro producía la luz. Ese candelabro es la presencia de Cristo en la obra del Espíritu Santo actuando en la vida de sus hijos. En los próximos capítulos, así como en los anteriores, estaremos completando todo este tema del santuario. Solo para resumir, digo que esta es una doctrina distintiva en la Biblia. Que la caída del hombre en el pecado nos creó indefectiblemente la necesidad de un Salvador. Y que la doctrina, la enseñanza del santuario ilustra con claridad la obra del Salvador. De qué manera Jesús vino a esta tierra, vivió, murió por nosotros. De qué manera Él se constituye en la ofrenda. Él mismo es la ofrenda sacrificada para pagar la culpa de nuestros pecados y Él mismo es el sacerdote por quien podemos tener un acceso directo al Padre. En todo este tema del santuario veremos la magnificencia de la obra de Cristo, su proyecto redentor y su proyecto salvador. Que podamos mirar estas enseñanzas no simplemente como un repaso del pasado, sino que podamos mirarlo con la relevancia de un hoy en donde necesitados tenemos que aferrarnos a los méritos de Jesús para ser perdonados, para ser salvos y un día vivir para siempre. El santuario, sus muebles, sus servicios ilustran lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Yo quiero ser agradecido y comprometido con esa salvación. ¿Y usted? Vamos a orar.
Señor, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por el santuario, por sus muebles, por sus cultos, por sus servicios, por sus rituales que nos ilustran el papel de Cristo para resolver nuestro problema de pecado. Señor, yo quiero de corazón agradecerte por Jesús mi Salvador y en nombre de todos los amigos pedirte que nos bendigas para que ese sacrificio inmenso sea válido para todos. Podamos creerlo a través de la fe, podamos recibir tu presencia, tu bendición, tu salvación y tu promesa de eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Nos reencontramos mañana si Dios lo permite. Un abrazo y muchas bendiciones.